en Primera de Reyes, capítulo 11. Ahí va a dejar una señal. Vamos a hablar sobre el rey Jeroboam, el rey que se desvió. Ustedes recordarán cuando hablamos de Salomón, cómo Salomón apostató, ¿se acuerdan? Es decir, dejó a Dios, se fue a la idolatría, fue algo horrible, terrible. Y a raíz de la apostasía de Salomón, provocó que Israel se dividiera en dos: el reino de Israel y el reino de Judá. Y Roboam, del cual ya hablamos el jueves pasado, Roboam, el rey inexperto, este fue el primer rey de Judá. Ahora yo les voy a hablar de Jeroboam, que fue el primer rey de Israel, y los dos fueron contemporáneos. Uno estaba en un reino y otro en otro. Esto nos enseña un principio, que la división no trae nada bueno. Es mejor reconciliarse siempre. Y este Roboam era hijo de Salomón, y por herencia él debía de recibir el reino. Pero como se dividió, Jeroboam fue el primer rey de Israel. Y repito, y Roboam no es el mismo, son diferentes. Fue el primer rey de Judá. Bien, este Jeroboam era hijo de otro señor, ahorita vamos a ver cómo se llamaba. Pero este hombre, Jeroboam, se rebeló contra Salomón. Aunque él se había desviado, él se rebela contra Salomón. Vamos a 1 Reyes 11, versículo 26, y vamos a estar tomando aquí estas escrituras. Dice: también Jeroboam, hijo de Nabat, así se llamaba su papá, efrateo de Sereda, siervo de Salomón. ¿Qué era de Salomón? Era un siervo, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. ¿Quién alzó su mano contra el rey? Jeroboam. Y la Biblia dice que Dios estableció las autoridades, pero que cuando las autoridades fallan, no nos da lugar a levantarnos en contra de las autoridades que Dios ha impuesto. Por ejemplo, los padres tienen autoridad delegada de parte de Dios, y cuando los padres fallamos, que suele suceder, esto no justifica que los hijos se rebelen contra los padres, ¿sí? Cuando tu maestro o tu patrón, que tienen autoridad delegada, fallan, eso no justifica que tú te levantes en contra de él. Y vamos a ver cómo en el inicio de este reinado, el haberse rebelado contra Salomón, contra el rey, le trajo consecuencias terribles. Yo les aseguro una cosa, lo he visto en toda mi vida de ministerio: cuando alguien se rebela en contra de las autoridades establecidas por Dios, nunca le va bien. No he visto a uno solo. Entonces, tristemente, Jeroboam se rebela contra Salomón. Entonces dice que, vamos al 27, la causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: porque Salomón, edificando a Miló, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. O sea, era hasta un pretexto cualquiera. No me gustó, no estoy de acuerdo con que haya tapado un portillo, un hoyo que estaba ahí en la muralla. ¿Cómo ven? O sea, nada más estaba buscando un pretexto para rebelarse en contra del rey. Bueno, cuando viene esta división de Israel, recuerden que del que estamos hablando, Jeroboam, era rey de Israel. De pronto se aparece un profeta llamado Ahías, que tiene un significado yo nunca había leído algo así. Cuando investigué qué significa su nombre, significa hermano de Dios. Bueno, ahí que quede eso. Ahora, en Primera de Reyes, capítulo 11, ahí donde estamos, del versículo 28 hasta el 37, no lo vamos a leer, yo les voy a narrar lo que sucede ahí. Sucede que Jeroboam ya se había levantado en contra de Salomón,
Y se aparece este profeta, Ahías, y dice que va y lo encuentra en el campo, y el profeta traía una capa nueva. Entonces le dice: rey, escucha palabra del Señor. Y se quita la capa y la corta en 12 pedazos y le dice: mira, 10 pedazos son para ti. Eso significa que Dios te está entregando 10 tribus de Israel. Y él dice, y a Salomón y a Roboam, dice: a Salomón yo le voy a preservar la estirpe, la herencia, y le da el reino de Judá, le da un pedazo, 2 pedazos, porque quedó con Benjamín. Bueno, esto que hizo Dios aquí por medio del profeta, Jeroboam dice: Dios me está entregando esto. Sí, Dios se lo estaba entregando, pero yo quiero que notemos una cosa. En el versículo 33, no lo necesitan ver, yo se los voy a narrar. La razón por la cual se divide el reino es porque Salomón empezó a adorar ídolos, ¿se acuerdan? Las mujeres lo desviaron. Entonces, en el versículo 36, ahora sí vamos a leer: y a su hijo daré una tribu, está hablando aquí ya de Salomón, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días de delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Ahora, cuando Dios escoge a alguien, eso no garantiza el éxito en la encomienda que Dios hace. Siempre Dios dice algo como lo que le dijo en el versículo 38, y le dice a Jeroboam: tú vas a reinar sobre Israel, el reino está dividido. Si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edificaré a David, y yo te entregaré a Israel. Fíjate, aquí Dios le está haciendo una promesa. Si él rectifica sus caminos, camina con Dios, obedece a Dios, pero ya cada quien, es lo mismo que hace Dios con nosotros. Las mismas promesas que yo leo, que las aplico para mí, son las mismas que son para ti. Y las que tú lees allí en la Biblia, que dices: ay, qué bonita palabra, esa es para ti, pero también es para mí. Pero el hecho de que Dios nos dé promesas así nada más por dárnosla, no garantiza que vamos a tener éxito en la encomienda que Dios nos está dando. ¿De qué depende el éxito? De la obediencia. Digan todos: de la obediencia. Ok, sigamos adelante. En el versículo 39, fíjate lo que dice en el 39. Salomón trata de matar a Jeroboam y huye dice en el 39: y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, o sea, del pecado de Salomón, mas no para siempre. Fíjense el versículo 40. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Miren, ¿cuál es la condición espiritual de Salomón en ese momento? Mal. Él terminó adorando los ídolos, se terminó olvidándose de Dios. Su corazón ya no estaba con Dios. Entonces esa sabiduría que Dios había puesto en su corazón se esfumó, porque se desvió y empezó a obrar en sus propias fuerzas. Antes Dios vencía a sus enemigos, ahora él tenía que perseguir a sus enemigos en su propia fuerza. Cuando tú tratas de vengarte por ti mismo, es porque o has dejado a Dios o no estás permitiendo que Dios haga las cosas. ¿Me estoy explicando? Entonces Salomón, cuando escucha
que Dios reparte Israel, no le gustó a Salomón. Mira, idólatra, desobedeció, se desvió, y cuando Dios empieza a repartir a otros, él se pone celoso, envidioso, inseguro. Y ese corazón sabio que él tenía, fíjense hasta dónde se derribó. Dice, lo voy a matar. ¿Qué decía la ley? No matarás. Mira, cuando alguien ya no tiene comunión con Dios, ya no le importa la palabra de Dios. Empieza a hacer lo que su mente y sus instintos naturales comienzan a dictarle. Y esa es la peor situación en la que una persona puede estar. Seguimos adelante. Jeroboam huye, y cuando muere Salomón, llega y toma las 10 tribus de Israel y comienza a reinar. Pero resulta que comienza a pervertir al pueblo y a la gente que Dios le dijo: mira, estas 10 tribus eran miles de familias, te las pongo en tus manos, camina conmigo, obedéceme a mí y yo te voy a bendecir, Jeroboam. Yo voy a poner mi mano sobre ti y a tus enemigos los derrotaré, no te faltará nada, serás prosperado. Pero Jeroboam, ¿qué hizo Jeroboam? La Biblia dice que nosotros, estas cosas se escribieron para que nosotros aprendamos. ¿Cuántos quieren aprender? Ok, entonces vamos a ver qué hizo Jeroboam. En 1 Reyes 12, vamos hasta el capítulo 12, en el versículo 25, perdón. 1 Reyes 12, 35. Hay un título ahí en mi Biblia, dice: el pecado de Jeroboam. Dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Aparentemente las cosas iban bien porque él estaba edificando, ¿sí? Versículo 26. Y dijo Jeroboam en su corazón. Yo quiero que note esta frase. ¿Le dijo a Dios o se dijo a sí mismo? Dijo en su corazón. ¿Qué dijo? Ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, que está en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Está entendiendo? Uno rey de Israel, otro rey, Roboam, rey de Judá. Ok, ¿cuál es la situación aquí del corazón de Jeroboam? Escuchen, no se apoyó en el Señor, no confió en el Señor, y dijo: no, si los israelitas, si los de mi pueblo llegan a adorar a Jerusalén, no, se van a ir con Roboam, se van a pasar al otro reino, y eso no me gusta mucho. Y ahí está otra vez la inseguridad, los celos. Yo quiero decirte algo muy importante. Dios te ha dado a ti talentos, te ha dado dones, pero dice la Biblia que el Espíritu da conforme Él quiere repartir a cada uno, ¿cierto? Ahora, eso es lo que Dios te dio a ti. Yo tengo mis dones y talentos, eso es lo que Dios me ha dado a mí. Así como le repartió a Roboam, le repartió a Jeroboam. Pero Jeroboam tenía temor de que el otro rey, Roboam, le quitara lo que era de él. Déjame decirte algo: cuando Dios a ti te da algo, nadie te lo puede quitar. No tengas temor. Pero tampoco tú tienes el derecho de tratar de quitarle al otro lo que Dios le dio. No anheles el don que ves en aquel o en aquella. La Biblia dice, Pablo decía: anhelad los mejores dones. No dice codicia el talento que tiene aquel, anhela la bendición de prosperidad que tiene aquel. No. Es que Dios a cada uno le reparte. Entonces Jeroboam está en una inseguridad. Dice: no, me van a matar y luego se va a quedar con ellos. Vamos a seguir leyendo. Versículo 28. Y habiendo tenido consejo, digan todos consejo,
¿Se acuerdan de Roboam, el rey inexperto, que fue y pidió un consejo a los ancianos? Se lo dieron y no hizo caso, y fue y le pidió a los jóvenes y no le fue muy bien. ¿Por qué? Porque no aceptó y ni recibió el buen consejo. Ok, entonces Jeroboam tiene consejo. Los reyes de ese tiempo todos tenían a su alrededor consejeros, ¿sí? Acuérdense que la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces dice que tuvo consejo, hizo el rey, fíjense lo que hizo, fíjense los consejos que le dieron, hizo el rey 2 becerros de oro. Háganle todos, ay, otra vez. Pero resulta que también nosotros nos hacemos nuestros becerros. ¿Verdad? Y no les gustó. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, como diciendo, ya no tienen que ir allá. Acuérdense que en Jerusalén era donde estaba el templo de Dios, donde todos iban a adorar. Ahora yo quiero nada más hacer una observación. Judá es la tribu de donde viene Jesús. Es esa línea de la tribu de Judá. Ok, entonces dice, y le dijo al pueblo: ustedes ya han subido mucho a Jerusalén, ya no vayan para allá. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Qué pasaba allí con Jeroboam? Él va y pide consejo a sus ancianos y dice: oigan, pues tengo esta inseguridad, siento como que Roboam me va a matar, me va a quitar la gente y se va a quedar con todo. Y fíjense el consejo que le dicen estos: mira, está fácil la cosa, hazte 2 becerros de oro y diles: Israel, aquí están tus dioses. Y esto me recuerda lo que vimos el jueves pasado de los buenos consejos y los malos consejos. ¿Han leído a Job? De cómo le vinieron calamidades, enfermedades, sufría, y su esposa lo miraba y decía: ¿cómo tú guardas tu integridad con Dios? Y él decía: no, pues Dios me dio, Dios me quitó. Y la mujer le dice: mira, Job, escúchame bien, maldice a Dios, le dice, y muérete. Fíjense qué consejo dio una esposa al esposo. Esposas, por favor, den buenos consejos al marido. No, es que a veces yo he tratado en la consejería cómo muchas veces la esposa presiona al varón aún para que haga fraude, para obtener más dinero para llevar a la casa. Y eso no se vale. Digan todos: no se vale. Mujeres, den buenos consejos. Fíjense, ahora estábamos en una tienda y Miguel pagó algo que compró y me dice: oye, mira, este es el precio, pero me lo están cobrando bien barato, estaba en oferta. Entonces yo le digo: pues dile a la señorita. Entonces ya le dice: oiga, dice, mire, el precio rebajado es tanto, pero me están cobrando la mitad. Dice: no, es que este es el precio, está más rebajado todavía. Qué bueno. Entonces yo ahí aproveché y hablé fuerte y le dije: yo pensaba que ya no había hombres íntegros. Y luego voltea a la muchacha que estaba en la caja y me dice: ¿y usted le iba a decir? No le digas, ¿verdad? O sea, ella no nos conocía a nosotros. Yo ya le había dicho a él: dile a la señorita. O sea, fíjense el pensamiento de ella, fíjense el pensamiento de nosotros. Yo le pude haber dicho a él: así déjalo. Pero él no, en caso de que yo le hubiera dicho eso, él no debería de haberse dejado llevar por ese consejo. Entiendan, la gente tiene malas cosas acá en la cabeza y conforme a lo que tienen te van a decir lo que tú hagas, y tenemos que tener mucho cuidado. Pues Jeroboam le dijeron: hazte 2 becerros, y ahí va y hace 2 becerros. Fíjense nada más. Seguimos leyendo. Dice en el versículo 29: y puso un becerro en Betel y el otro en Dan. Fíjate el 30: y esto fue, ¿qué? Causa de pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué causa el pecado? Separación de Dios. Dios voltea su rostro, porque el pecado no tiene que ver nada con el Dios santo al que servimos. Y eso fue causa de pecado, porque el pueblo, dice, iba a adorar delante de uno hasta Dan.
y se postraban delante del becerro eso. Hace un rato nos postramos delante de ¿quién? No fue delante de nadie más. Este lugar es un lugar de adoración de Dios. Probablemente alguien diga, pero no lo veo, no tiene ni una cruz, no tiene nada. Dios es espíritu. Dios no es producto de la imagen de los hombres para darle forma y decir, Israel, estos son tus dioses, como dijo Jeroboam. Nosotros adoramos a Dios en espíritu, porque Dios es espíritu. Sigo leyendo, versículo 31. Hizo también casas sobre los lugares altos. Escuchen esto, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Miren, Dios había establecido a Moisés y le dijo, los únicos que van a ministrar en el tabernáculo, en la casa de Dios, en el lugar santo, en el lugar santísimo, serán sacerdotes de la tribu de Leví. ¿Qué hizo? Fíjense, les voy a mostrar qué fue lo que hizo. Vamos a Segunda de Crónicas 11. Pongan una señal aquí, en Primera de Reyes. Vamos a Segunda de Crónicas 11, 13. Está adelantito. Son las mismas historias, Crónicas, Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, pero en algunas da unos detalles que otros no dan. Segunda de Crónicas 11, versículo 13. Vamos a leerlo. Vamos a ver qué dice. 11, 13. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá. ¿Quién era el rey de Judá? Roboam, ¿se acuerdan? Y a Jerusalén. Pues Roboam, del que estamos hablando ahora, el rey que se desvió, y sus hijos los excluyeron del ministerio del Señor. ¿A quién excluyeron? A los sacerdotes que Dios había designado. Los excluyó. Eso es sumamente grave. Vamos otra vez a Primera de Reyes. ¿Qué fue lo que hizo Jeroboam con la ordenanza de Dios? Menospreció la palabra de Dios, lo mismo que Saúl. Escuchen, hermanos, cuando Dios te hable, cuando Dios nos hable, no menospreciemos la palabra de Dios, porque estás en un gravísimo peligro. ¿Cómo es menospreciarla? Hacer a un lado lo que Dios dijo para hacer lo que tú quieres. Eso fue lo que hizo Jeroboam. Pues sí, la ley dice que los levitas son los que deben de ministrar, pero no quiero, yo no quiero, yo soy el rey y aquí yo mando. Si viera cuántos líderes de la iglesia cristiana dicen esa frase: aquí yo soy el pastor y al que le guste bien y al que no, y aquí solamente yo y aquí yo. Y hacen y deshacen y tiran por la ventana la Biblia y empiezan a hacer sus rollos. Por eso se enseñorean de la gente, porque al apartarse de Dios comienzan a pastorear en las fuerzas del hombre, y por eso no hay efectividad. Y como nos enseñó Miguel, su hacha no tiene filo y es un cuchillo de palo, y nomás está golpeando y golpeando y no pasa nada. Seguimos leyendo en Primera de Reyes 12. Estoy en el versículo 32. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: ustedes han invalidado la palabra de Dios por vuestra tradición? ¿Se acuerdan? Vamos a leer el 32. Entonces instituyó Jeroboam, o sea, se le vino a la cabeza, e instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo.
a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel también, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho, los becerros de oro. No ofreció a Dios becerros, sino a los becerros de oro les ofrecía sacrificios. Estoy en el 32. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. ¿Ven? Qué increíble, ¿no? Escuchen bien. Probablemente la mayoría de ustedes dice: bueno, yo soy una oveja del Señor, yo estoy aquí aprendiendo de Dios. Sí, pero tú no sabes, la mayoría de ustedes no saben qué futuro tiene Dios para ti en la obra. Si yo le pregunto a Miguel, a Julio, a muchos que sirven aquí ahora, ¿tú pensabas que un día ibas a servir a Dios? Yo nunca pensé que iba a servir a Dios como estoy sirviéndolo. Yo amaba a Dios y yo quería hacer cosas para Dios, pero nunca como lo estoy haciendo. Pero Dios ya tenía en su mente, en su corazón. ¿Qué le dio a Jeroboam? Las 10 tribus, y les dijo: pastoréamelas. Si tú caminas conmigo, yo te voy a bendecir. Tiene las tribus y empieza con sus inseguridades. No, si ponen una iglesia ahí enfrente, se me van a ir. Si vieran cuánto de eso hay, se me van a ir. No, mejor me lo echo, mejor lo mato, mejor lo desaparezco del mapa. Y empezó a deshacer y hacer a un lado la palabra de Dios, y comenzó a ¿qué? A inventar, fíjense, rollos que se le venían a la cabeza y a su corazón. Comenzó a inventar. No iba y consultaba el libro de Dios, el manual del fabricante, no, sino que comenzó a inventar. Escuchen bien, nunca en lo que yo tenga de vida y esta congregación siga adelante y ustedes sigan aquí, les voy a dejar de decir que tenemos que ser gente de la Biblia, que la palabra de Dios, hermanos, ese es el tesoro para nosotros. Sin consultar la palabra de Dios estamos perdidos, perdemos la brújula, se nos va la onda y nos volvemos locos como varios de esos reyes por dejar a Dios. Hoy es triste decirlo, pero hay iglesias que han dejado a un lado la Biblia para tener como libro de lectura un libro. Y algunos de esos libros están bien, pero no podemos sustituir la misma palabra de Dios por un libro que escribió un hombre que tiene sabiduría. Es como si yo escribo un libro y es un libro sustancioso y está bueno el libro, tiene buen mensaje, buena palabra, y Miguel tiene una iglesia, entonces él lee ese libro y dice: esto es lo que necesitamos, y cierran la Biblia y dicen: de aquí en adelante vamos a estudiar nada más este libro. Eso es algo que está sucediendo hoy, hermanos. Hay un libro que está buenísimo, yo lo reconozco, se llama, ¿cómo se llama? El de Warren, Iglesia con propósito, Vida con propósito. Está buenísimo ese libro, pero déjeme decirle una cosa: no lo sustituya por la Biblia. ¿Me entendió? Porque algunos ya lo empiezan a hacer. Yo he tratado esos asuntos, hermanos, aquí con amigos, con pastores en la ciudad. Y un copastor vino a decirme: pastor, dame un consejo. Yo no te puedo dar un consejo porque te voy a meter en problemas. Dice: es que lo necesito, por favor, me rogó. Yo suelo respetar, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque así debe de ser. Yo no puedo decir algo que el otro pastor está diciendo. Dice: es que, mire, nada más quiero saber si mi corazón está incorrecto o no, porque tenemos ahora este libro, ese que yo acabo de mencionar. Dice: y la Biblia ya no la leemos, y cada domingo leemos este libro. ¿Cuál es su opinión? Yo le dije:
ahí sí te puedo opinar, no es correcto. No podemos dejar a un lado los pensamientos de Dios puros, que es la Biblia, y sustituirlos por pensamientos que estén más o menos, porque no es la palabra de Dios. Son buenos libros, pero así como hay buenos libros, también hay malos libros. Entonces el problema no está en el que escribió ese libro, sino en nosotros los pastores, que al no saber sacar lo que aquel hermano les sacó para escribir un manual sintetizado, que ha sido de mucha bendición para mucha gente, pero muchos no saben cómo ubicarlo. No sé si me estoy explicando. Jamás podemos sustituir, hermanos, la palabra de Dios por los libros. Mire, si usted va a mi biblioteca, tengo libros por todos lados. Aquí por todos lados de mi casa tengo un montón de libros, hermano. Pero la Biblia, hermano, es mi libro. La Biblia es mi libro. Y a mí me gusta leer de todo. Es más, a veces leo hasta los filósofos, Platón y todo ese tipo de gente. Usted dirá, ¿por qué? ¿Para qué? Yo tengo que saber muchas cosas para saber cómo contrarrestar las corrientes del mundo. Y hay libros que no me gusta leer, pero tengo que leerlos. Pero ¿sabe qué hago? Los leo y pongo la Biblia a un lado. A ver, esto dice fulanito. A ver, por ejemplo, estoy leyendo uno que escribió un cristiano, fíjese, y dice el libro: si tú te conformas con lo que tienes, eres un mediocre. Si te conformas con el carrito que tienes, la casilla que tienes, la ropilla que tienes, eres un mediocre. Dios te quiere hacer rico. Dios quiere que tengas la mejor casa del barrio. Dios quiere que tengas el mejor auto que haya. Dios quiere que tengas una cuenta enorme en el banco. Y si tú te conformas con lo que tienes, eres un mediocre. Pues eso suena bien. Y a la carne, pues le encantaría tener un montón de lana, ¿sí o no? Pero agarro mi libro favorito y lo comparo. A ver, esto dice el hermano Austin, pero vamos a ver qué dice el hermano San Pablo. Y hablo 1 Timoteo, y dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Nada trajimos a este mundo y nada vamos a llevarnos. De manera que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque el que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo. Yo digo, pobre mediocre de Pablo. Me quedo con el hermano Joel Austin. Hermanos, eso está sucediendo en la iglesia cristiana. Y yo de aquí en adelante no me voy a detener, yo voy a decir nombres, porque ya basta de que, pues por ahí un hermano dijo, por ahí otro hermano hizo. No. Que sepan ustedes quiénes son los que están torciendo la fe del pueblo. ¿Me está entendiendo? Dice aquí que Jeroboam, no dice, por ahí hubo un reyesito que torció. Dice Jeroboam, y yo voy a decir lo que tenga que decir, hermanos. Así debe de ser, ¿verdad, hermano? Perdón por haberme tardado algunos años, pero bueno, llegó el tiempo de hacerlo. Sigo leyendo. Versículo, ¿dónde voy? Ya me perdí. 32, aleluya. Ok, dice que él fabricó altares, puso allí sacerdotes que no eran. Versículo 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Les hizo fiesta al pueblo, y el pueblo bien contento, bailando la Macarena. Dice aquí que inventó de su propio corazón. Digan todos, ¿inventó? De su propio corazón. Ahora Dios te dice a ti, no inventes de tu propio corazón. No inventes de tu propio corazón. Porque dice Jeremías que el corazón es perverso. Engañoso, dice, es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso
cuando Salomón funcionaba, dijo: hijo mío, era inspirado por Dios, diciendo Dios: hijo mío, dame tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Todo lo de valor lo guardas, ¿no es cierto? Todo. Te quitas tu anillo, no sé, tu cartera que está llena de pancholares, aunque sea, ¿no? Y bueno, la guardas así bien. Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice que debemos de guardar? Háganle todos así: el corazón. Porque de él, aquí es donde está Dios, hermanos. Y de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca, fíjate. Y Jeroboam inventó de su propio corazón, se desvió. ¿Hacia dónde estaba llevando a la gente? Hacia la barranca, hacia el precipicio. Este rey estaba de esa manera. Viene la reprensión de Dios, viene la disciplina de Dios. Escuchen esto, tengan mucho cuidado, tengamos mucho cuidado cuando Dios saca la vara de la disciplina y quiera disciplinar y tú metas la mano. Aguas. ¿Cuántos no hemos tenido esa escena, no? De un chiquillo, cuando estábamos chiquillos, que le quiere pegar a otro y tú dices no, y metes la mano y ya, te da a ti. Escúchame bien, esto es bien delicado, porque Dios también es un Dios que castiga, que disciplina, y a cada quien le da el pago según sus obras. Y Dios no tendrá por inocente al culpable. Pero como Dios es amor, como Dios es misericordioso, dice que Dios al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios? No metas la mano cuando Dios quiera disciplinar, porque a veces Dios está tratando con algunos. Mire, cuando tú entiendes esto, es difícil a veces no tratar de meter la mano. Déjeme ponerle un ejemplo. Obviamente aquí no digo nombres, porque ustedes entienden la situación, ¿no? Lo voy a poner de esta manera. Un cristiano en cierta iglesia por ahí era de esos que le gustaba pedir dinero prestado. Y bueno, a veces hay necesidades, pero tenía una mala costumbre de no pagar. Entonces el pastor le llamó la atención y dijo: sí voy a pagar, pero no obedecía, no hacía caso. Entonces un día tomaba como que se burlaba del pastor y de los hermanos, como que les echaba una lloriqueada y ya los conmovía, y ya pasaban otros 3 años y no pagaba, engañando a la gente. Un día Dios dijo: le tengo que dar unas nalgadas, lo tengo que disciplinar. Entonces se le cerraron todas las fuentes de provisión. Le estoy hablando alegóricamente, pero a mí me tocó ver eso. No tenía, escúcheme bien, esto es difícil, espero que el Espíritu Santo lo haga entender. No tenía, y yo me di cuenta que no tenía, y yo metí mi mano para ayudarle. Y dije: yo voy a ir a darle. Y Dios me dice: ¿tú qué le das? Y tú que te las ves conmigo, no intervengas en lo que yo estoy haciendo con él. Y yo dije: no eres tú, Señor. Porque la Biblia dice que si ves a tu hermano tener necesidad y cierras tu corazón, dice: sí, pero tú no estás cerrando tu corazón, así es que no le hagas, soy yo. Yo no estaba cerrando mi corazón. Dice: ¿tú qué le das? Y yo que me las arreglo contigo. Mete la mano en la disciplina que quiero dar, y a ti te va a tocar también. Me costó mucho trabajo. Ahora, yo espero que entiendan esto de parte de Dios, porque a veces Dios trata con algunos de nosotros y metemos la mano. Vean, dice en el capítulo 13, versículo 1: he aquí que un varón de Dios, este fue anónimo, este varón de Dios,
Por la palabra de Jehová vino de Judá a Betel, o sea, de donde reinaba Roboam, a Betel, que era parte del reino de Israel. Y estando Jeroboam, escuchen bien, junto al altar para quemar incienso, déjeme decirle, no era responsabilidad del rey ni atribución ofrecer incienso. Eso lo deberían de hacer los sacerdotes, ¿de acuerdo? Ok. Pero ¿dónde estaba en el altar para ofrecer incienso? Ya estaba usurpando el lugar que no le correspondía a él. Por eso tú tienes que encontrar tu lugar en el cuerpo de Cristo. Pobre, escúchenme bien, pobre de aquellos cristianos que piensan de esta manera. Oh, cómo me gustaría ser a mí el director del grupo de alabanza de casa de oración. Cómo anhelaría, es mi sueño. Pero está ese Chuy García allí. No, ustedes se ríen y Dios quiere que no haya eso aquí en el corazón de nadie, pero es común, hermano, en las iglesias y en el corazón de muchos cristianos. Y empiezan, pero tengo algo tengo que hacer para lograr ser el director de alabanza de casa de oración. Y empiezan a usurpar. ¿Cómo? Minando la autoridad del encargado, minando la autoridad del pastor, del líder, del papá, de la mamá, minando la autoridad. Hay gente que quiere tomar el lugar de los papás. Hemos tenido casos aquí en la escuela con los niños, de maestros que tienen buen corazón y todo, pero al no entender este principio, aunque a veces les enseña, pero algo pasa y se les olvida, y quieren como tomar el lugar del papá y la mamá, y no les permitimos eso, porque nadie puede sustituir a la mamá y al papá, ¿verdad que no? Ningún maestro, y eso no lo permitimos nosotros como pastores, pero se da, fíjese. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a socavar la autoridad, empieza a decir chismes, empieza a decir cosas, y si el pastor en una congregación no se pone listo, porque va a venir, oiga pastor, fíjese que ya Dios me reveló que el hermano Chuy García, ¿cómo Dios te reveló? Y si el pastor es de esos que leen más el libro vaquero que la Biblia, no, pues tienen un fundamento impresionante, ¿no? Y viene la insinuación y viene el querer desprestigiar. Oh, hermanos, ¿cuántos desastres ha sucedido por eso? Le puedo contar muchos casos. En la mañana estaba hablando con el primo de una persona que le pasó eso. Lo acusaron, le hicieron una acusación y no era cierto, era un rumor. Y el pastor no tuvo la inteligencia, la sabiduría de investigar acerca de lo que le estaban acusando. Lo que pasa es que alguien lo quería tumbar al otro y lo lograron, porque el pastor le faltó cerebro. ¿Ven? Por eso deben de orar por los pastores, para que Dios nos haga funcionar. ¿Cuántos dicen amén? Pero también oren, no nomás digan amén. Ok, seguimos leyendo. Dice que estaba allí junto al altar. Aquel clamó contra el altar, o sea, el profeta, el varón de Dios, por palabra de Jehová, y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. O sea, se está dirigiendo hacia un lugar, pero para que oiga el otro, ¿no? Es como cuando dicen: los árboles dan palmadas de aplauso. Bueno, pues los árboles no palmean, son expresiones poéticas, ¿no? Entonces dice: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Después les hablaré de que este fue uno de los tremendos reyes reformadores de Israel, el cual dice: sacrificará sobre ti, o sea, sobre el altar, a los sacerdotes. ¿Cuáles sacerdotes? Que había instituido Jeroboam, de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar dijo: prendedle, les dijo a los guardas.
Mas la mano que había extendido contra él se le secó. Vuelve a meter la mano. No metas la mano. A Dios no le agradaba ese altar. ¿Por qué? Porque los que estaban ofreciendo sacrificios no eran los que Dios había puesto. Hermano, ustedes, déjenme decirle algo. Este lugar, aquí donde yo estoy parado, para mí es muy importante. Yo no suelto este lugar a cualquier persona. Si viera cuánta gente llama: pastor, soy un predicador que viene de Tangamandapio y yo tengo poder y quiero predicar en su iglesia. Pues fíjate que no sea egoísta, pastor. Usted debe de permitir que mi ministerio sea conocido. Pues nadie te conoce aquí, y yo a ningún desconocido le suelto este lugar. En la iglesia donde crecieron mis dos hermanas, donde se convirtieron a Cristo, el pastor, amigo nuestro, dejó entrar a alguien que ni él lo conocía. Él llegó y se presentó: yo soy no sé qué. Lo dejó predicar una sola vez, y una sola vez bastó para llevarse a la gente, la mitad de la congregación. ¿Ve? Entonces el varón de Dios dice: no me agrada ese altar y lo voy a hacer pedazos, y se va a derramar toda la ceniza, y aún los que están ministrando allí quedarán. Entonces no le gusta a Jeroboam, y dice: no, pues ya se creía Dios el tipo. ¿Y cuántos pastores llega un momento en que se creen Dios? Aquí mi palabra es palabra de rey, palabra de Dios. Casi lo dicen así. Usted ha oído de sectas que hay gente que está aún en grupos que se dicen cristianos, que hasta llegan a exclamar y a decir: yo estoy dispuesto aún a matar por mi pastor. Así dijeron unas ovejas de una iglesia aquí en Guadalajara. ¿Qué estás diciendo? Yo estoy dispuesto a matar al que se le ponga al frente a mi pastor. Ya van a llegar el tiempo de las cruzadas. Otra vez, ¿verdad? En el nombre de Cristo. Ahí te va la espada y todo. No, hermanos. ¿Cómo? Están dispuestos a morir por el pastor, pero por Cristo no. Fíjense. No, hay que ubicar todo. ¿Y todo? ¿Por qué suceden esas cosas? Porque se apartan de la palabra de Dios. Vamos sobre el final. ¿Dónde estoy? Bueno, ahí en el 4 nada más quiero recalcar esto. Cuando les dice: prendedle, él extendió la mano contra él y se le secó y no la pudo enderezar. Wow, fíjate, en realidad Dios quería destruir todo lo que había hecho Jeroboam, y guardarlo a él para que tuviera una reacción, y Dios meter la mano duro, pero él mete la mano y se le seca. Pero fíjense lo que dice el versículo 5: y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Ahora fíjense el versículo 6, fíjense la mentalidad de este rey. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios. Le dice tu Dios porque pues ya mío no es. Te ruego, le dice, y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová. Fíjese, aquí hay otra lección bien importante. La Biblia dice: no devuelvas mal por mal. Así dice, ¿no es cierto? Sino el mal que te hicieren, tú regrésalo con un bien. ¿Cierto? Ustedes se han fijado que cada reunión, ya tenemos no sé cuántos años, 7, 8 años, no sé. Cada reunión, digan todos: cada reunión, oramos por un pastor, ¿se ha fijado? De la ciudad.
por años, hermano. No sé cuántas veces le hemos dado vuelta a la lista. Ayer vinieron 7 pastores de la ciudad y yo los recibí. El que quería hablar conmigo me dijo: oye, ¿puedo hablar contigo? Sí, cómo no. Y le quedamos una hora aquí y me llega con 7 pastores. Y entonces le dije: oye, me hubieras avisado que venías con tantos para tener sillas. No cabían ahí, tener agua o refrescos. Pero bueno, ahorita acomódense. Y dice: Chuy, es que mira, ellos te quieren conocer, saben que estás aquí. Son pastores que tienen iglesias de pocos años, 4 años, 5 años, 2 años, y bueno, prácticamente están empezando en su ministerio. Y dice un pastor: es que hemos oído muchas cosas malas de usted, pastor. Y como pues ya estoy acostumbrado a eso, es que mira, escúchame bien, nadie, y sobre todo en México, nadie te puede ver triunfar, porque luego te atacan. Y esto es en todos los ámbitos. Si eres un buen doctor, te van a atacar por la envidia. Siempre hay envidia, siempre hay celos. Si eres un buen abogado, los envidiosos, ¿sí? Y luego le compras una camioneta bonita a tu esposa, las vecinas te van a odiar. Así es la gente, hermanos. No pueden ver que Dios tiene su mano sobre ti porque te envidian. Eso es del corazón. Eso es del corazón. Y en el cristianismo, pues está formado por personas que, si nos dejamos llevar por lo que nos dicta el corazón, hermanos, no vamos a llegar lejos. Y me dice un pastor: es que hemos oído tantas cosas feas. Dice: pero no se preocupe, dice pastor, porque mi reflexión es esta. Bueno, pues tanto dicen de ese tal Chuy Olivares, ¿y por qué Dios lo bendice tanto? Dice: yo, mire, prefiero venir con usted, hablar con usted y preguntarle. Yo dije: te felicito, hermano. Le dije: pues aquí estoy. Lo que ustedes quieran preguntar, lo que yo pueda responder. Y empezamos a compartir. Y uno de ellos dice: ay, hermano, dice, es todo lo contrario a lo que a mí me dijeron. ¿Ve? ¿Y qué hizo este hombre? Vamos. Fíjate, estoy en el versículo 6. O sea, el profeta tenía celo de Dios. Y Dios le dice: ve y dile a este cuate que no quiero nada de lo que está haciendo. Se interpone, se le queda la mano seca y luego enseguida le ruega: pídele a Dios que ore por mí, ora por mí. Y el varón de Dios, ¿qué hizo el varón de Dios? ¿Qué debe hacer un varón de Dios? ¿Qué debe hacer una mujer de Dios? ¿Pagar mal por mal? ¿O un bien por un mal? Y oró por él. Por eso oramos, hermanos, de buena gana, anhelando que Dios los bendiga. Hace rato que estábamos postrados, bueno, yo estaba allá en la oficina, que estábamos hincados orando. Yo empecé a bendecir a dos, tres pastores que vinieron a mi mente cuando estaban ya al final orando también por los pastores. Y mire, con todo mi corazón le pedí a Dios: Señor, bendícelos. Aunque de allá para acá no sea lo mismo, eso a mí no me importa. Ese es problema de ellos. Yo me metería en problemas si respondo de la misma manera. Entonces, ¿qué hace el varón de Dios? Oró por él. Dice: y el varón de Dios, en el versículo 6, oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Fíjate la misericordia de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Que cuando alguien anda torcido, aún Dios se puede manifestar, a ver si tiene alguna reacción y hay una reconciliación con Dios y cae en cuenta de que está mal. Pero vamos a ver si se le compuso la mano, pero se le compondría el corazón. Fíjate lo que dice después. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar.
quiso comprar con dinero al varón de Dios. Y esto simboliza, tipifica al que quiere comprar a Dios mismo con cosas. Imagínate. Oh, cuántas veces, no hace mucho, aquí una señora venían dos señoras, subieron: pastor, ore por mi vecina, mire, ella tiene problemas y le mueven la cama, le prenden la luz. El diablo estaba dando a todo lo que daba allí. Y la señora estaba toda, dice, le digo, a ver, cuénteme, ¿a qué le atribuye eso? Dice, es que fui a ver un médico homeópata. Dice, entonces me dijo, mire, me recetó unos pastillitas de esas que ellos dan, pero me dijo, pero en realidad lo que la va a sanar es esto, mire. Y me sacó una fotografía. Era una foto así normal, no recuerdo qué me dijo que tenía la foto. Dice, pero este no es el punto. El punto es que usted al llegar a su casa tiene el foco allí y lo va a ver a contraluz y va a ver lo que está allí. Eso lo va a sanar, dice. Pastor, dice, yo voy a mi casa, agarro la foto y la veo a contraluz y era, en teoría, un Cristo que se veía a contraluz, la figura así como de Jesucristo, ¿no? Así como lo pintan. Y dice, tú eres el que me vas a sanar. Fíjense el engaño del diablo, ¿eh? Dice, desde ese día, hermano, desde esa noche, pastor, hasta este momento ya no sé qué hacer, se puso peor la cosa. Y empecé a hablar con ella, y empecé a ministrarle. Se veía muy nerviosa la señora. Entonces le digo, venga, voy a orar por usted, voy a imponer mis manos para que la paz de Jesucristo venga sobre usted. ¿Quiere que Cristo venga a su vida? Sí, por supuesto, me dice, pero no el de la foto esa, el Cristo vivo. Y oré por ella. Cuando yo le impuse mis manos, hermano, la señora empezó a llorar, cerró sus ojitos, casi se me dormía de pie. Estaba así la señora. Le digo, ¿cómo se siente? Y me dice, tengo mucha paz, tengo mucha paz. Le digo, fíjese, ¿se da cuenta de las dos cosas tan diferentes? Me dice, ay, sí, pastor. Y luego me dice, mete la mano a la bolsa. Dice, ¿cuánto le debo, pastor? ¿Qué le hubieras dicho tú, profe? Venga, chepa acá. Hermano, cuando un siervo de Dios se deja comprar con dádivas y regalos, hasta allí llegó. Hermano, yo le puedo contar montones de veces que gente, yo sé que unos son emisarios de Satanás, han venido a querer comprarme con dinero, hermano. Siempre he rechazado eso, hermano. Mi esposa es testigo de una ocasión cuando me fueron a ofrecer el cielo y las estrellas, y ahí estaba, hermano, un hombre muy rico, cristiano. Chuy, vengo por ti para llevarte allá a Culiacán, por allí, ¿qué lado me quería llevar? Según él, Dios le había dicho. Dice, mira, tengo un terreno. Era un hombre riquísimo. Tengo el dinero para construir un templo, dijo él, para 1,000 personas. Es como si ahorita dijeran para 10,000 en aquel tiempo. Dice, te voy a comprar un carro nuevo, te voy a regalar una casa nueva y te voy a dar 30,000 pesos mensuales. ¿Qué tal? ¿Te vienes o no te vienes? Dice nomás. Ya ve que hay un dicho ahí en el mundo que dicen, todos tienen su precio. ¿Ha oído eso? Entonces yo le dije, discúlpame, hermano, yo no estoy en venta, ni me alquilo. Dice, a ver, ¿qué te dan en esa casa de oración? Empezábamos, puro exmarihuano. No trabajaban. El único que más o menos allí estudiaban era Toño Ortiz y Chava Pardo. Los demás estaban, pero sí. Entonces, pues ¿qué me daban? No me daban nada. A lo que más llegaba era una bolsita de verduras que me traía Chava Pardo. Era en serio, es en serio. Y comíamos toda la semana zanahorias. Por eso veo bien.
Y me dice, le digo, no, bueno, ¿qué? A ver, ¿qué te dan esos muchachos con los que estás ahí? Empezaba casa de oración. No, pues no, difícilmente sale ahí para un tajo de zanahoria. ¿Ya ves? Vente, ándale. Y empezó a insistir. Yo le dije, pero es que yo no estoy aquí por la ganancia, ni por dinero. Dice, entonces dice, no me digas que no te gustaría tener lo que yo te estoy ofreciendo. Pues fíjese que no. Si Dios un día me lo da, que sea Él el que me lo da, no uno que quiere venirme a comprar. Que te vengas, me dice, que te vengas conmigo, ándale ya. Agarra, deja todos tus muebles aquí de tu casa, agarra la ropita que quieras y vámonos ya, ahorita. Y que estábamos sentados y que me levanto y le digo, salte de mi casa. ¿Qué? Largo de mi casa. Lo corrí, hermanos. Yo no soy prostituta para andarme vendiendo, ni prostituto. No lo soy, hermano. Y le estoy hablando de hace 23 años y tengo la misma convicción, hermano. La misma. Gracias a Dios no me ha movido nada de eso, pero muchos me han querido comprar. Y el varón de Dios que está anónimo ahí le dijo, ni aunque me des la mitad del reino me voy contigo, y ni a comer contigo. Y ahí nos vemos, hermano. No te vendas por nada, hermano. Que tu compromiso sea con Dios solamente. ¿Saben por qué estos últimos mensajes hablo como hablo? Con autoridad. ¿Sabe por qué? Porque no tengo compromiso con nadie. Porque no tengo compromiso con nadie. Porque no tengo que decir, ay, no digo porque, ay, no, pues es que aquel que me está dando, pues, se va a enojar si yo digo. No tengo compromiso con nadie. Con nadie he hecho alianza, con nadie he hecho trato, con nadie más que con Dios. Y eso debe de hacer usted también. Finalmente, ¿cómo termina Jeroboam? Como terminan todos aquellos que se olvidan de Dios y se desvían. Terminó perdiendo su poder, dicen Crónicas, no lo vamos a buscar. Duró 22 años reinando, y después de 22 años, que fue un desastre, perdió su poder, su autoridad, terminó débil, amargado y desechado por Dios. Yo no quiero terminar así. ¿Cuántos quieren terminar así? No. Si obedeciereis a la voz del Señor tu Dios y caminares con corazón recto y guardares la palabra en tu corazón, bendición y éxito asegurado. ¿Cuántos quieren caminar así? Pónganse de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé sabiduría. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres un Dios de paz. Tú eres un Dios que nos repartes, nos das, pero no debemos anhelar lo que les das a otros, mucho menos arrebatárselos. Y lo que tú nos das, Señor, debe de ser para bendecir a otros, no para pervertirlos. Tenemos que ser observadores y guardadores de tu palabra, así como Noé, cuando le diste las instrucciones que hiciera el arca de tales medidas. Dice tu palabra que Noé hizo todo conforme a lo que tú le mandaste. Lo mismo hizo Abraham y tantos otros hombres, Señor, que quedaron inscritos ahí en el libro eterno. Ayúdanos, Señor, a que cuando tú quieras derribar los altares donde hay abominación y los que allí arriba ministran, y que queramos meter la mano, líbranos, Señor, porque tú eres Dios y solo tú tienes autoridad y derecho para hacer del altar lo que tú quieras. Si tú quieres un altar santo, y quitarás a los hipócritas, Señor. Guárdanos de ser hipócritas a nosotros, Señor. Y quitarás a los mentirosos, a los inmorales, a los que se venden por dinero, a los que cobran por ministrar, a los que cobran por cantar y predicar. Dios los quitará del altar, hermanos. No metas la mano. Deja que Dios limpie el altar para que tus años terminen como los de José, como los de Abraham, llenos de días
y te sepulten en paz. O que Dios venga como llegó por Enoc, que dice la Biblia, y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Y caminaste con Dios y Dios te llevó. Padre, en el nombre de Jesús, guárdanos, Señor. Guárdanos de desviarnos como este rey Jeroboam, el rey que se desvió. Pero todo tiene que ver, Señor, con menospreciar tu palabra. Ayúdanos a atesorarla, Señor, a guardarla y obedecer conforme está escrito en este libro. Entonces prosperarán nuestros caminos, Señor. Nuestras tinieblas se volverán luz, y en la adversidad tú saldrás por nosotros, y en la necesidad tú vendrás y suplirás y harás caer maná del cielo, y en la enfermedad vendrás y tocarás, aun como tocaste a Jeroboam, y sanarás, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de escuchar los misterios de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que es poder para salvar, para restaurar, el poder de la palabra de Dios que es poderosa para instruir, para redarguir, para corregir. Gracias, Señor, porque no todos tienen ese privilegio. Les leen otros libros, creen en otros dioses, porque sus líderes los han desviado. Guárdanos, Señor, a nosotros como pastores, como líderes de este rebaño. Guárdanos, Señor, siempre en el hueco de tu mano, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.